Muchas gracias que nos acompaña en este miércoles. Se está terminando ya prácticamente el primer trimestre del 2021 y qué mejor manera de despedirlo con un invitado muy especial a quien saludaré y después, por supuesto, a los extraordinarios periodistas a quien voy a acompañar en esta noche. Señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez está con nosotros. Señor gobernador, muchísimas gracias. Desde el año pasado que no nos veíamos, un 31 de diciembre, vino usted. Dejamos, sí. Y 3 meses después está usted con nosotros. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta. Muchas gracias. No, al contrario. Paisana Alejandra Herrera, qué gusto saludarte de Avan Radio, allá en Noticias. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación, gobernador. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Don Iván Peralta, qué gusto saludarte, Iván. Entonces, buenas noches, Alejandra, gobernador. ¿Qué tal? No. Pues hay muchos temas que, por supuesto, el señor gobernador, frente a usted, estará desglosando algunos y mis compañeros periodistas, por supuesto, estarán también preguntándole. Señor gobernador, antes de hablar pues, de los halcones, del águila, de los hospitales, de las clases, de cómo hay que manejar la pandemia, de no bajar la guardia en esta semana mayor, sí quisiera llegar primero con lo último. ¿Qué se sabe de lo que ha acontecido en Orizaba con estos jóvenes que supuestamente fueron levantados y después parece que fueron detenidos? ¿Cómo va el asunto? No, la verdad es que nunca desaparecieron ni fueron levantados. En la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, la CONPAZ, que sesiona todos los días, se nos dio el informe de la Fiscalía que tenía puesta a disposición a todos ellos por parte de SCP y por la presunta comisión de diversos delitos. ¿Sí? Y se reportó, inicia el proceso judicial. Ellos tendrán que pasar la audiencia donde se declare de legal la detención y después vendrá la de vinculación a proceso, donde se determine ya los delitos por los cuales están detenidos, desde luego siempre con la presunción de inocencia del caso y que siga el proceso judicial. Allá en lo acontecido en Orizaba, lo acontecido también en Las Chuapas, actuó rápido la Fiscalía en cuanto a la remoción, ¿no? Sí, es algo de los cambios que queríamos que existiera en la Fiscalía. Con la llegada de la licenciada Verónica Yadans, pues ya hay una supervisión casi personal de ella en todos los aspectos. Hubo ahí omisiones a protocolos y ella tomó esa decisión que me parece buena, determinante, que debe dejar una huella clara de que no se deben de dejar pasar los protocolos. El faltar algunos protocolos origina que otras instancias también vayan faltando a sus protocolos, porque en ese caso se tiene que actuar la Fiscalía Especializada con la CIAIB, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fin, muchas comisiones que entran por el tema de los desaparecidos. Y conforme se vaya dando seguimiento, tienen que darse las cosas, hemos hecho mucho énfasis en ello metodológicamente, para tener aciertos. Que eso es muy importante. Señor gobernador, ya para darle paso a mis compañeros, ¿cómo está la seguridad? ¿Cómo está la policía? ¿Estamos tan lejos de Tulum o tan cerca de los derechos humanos, de que sea una policía respetuosa? ¿Le tenemos que tener confianza a la policía en Veracruz o le debemos de tener miedo? ¿Qué debemos hacer con la policía aquí? Yo creo que tenemos que seguir con el plan de transformación que implica varios factores. Primero, la profesionalización a partir de mejorar las condiciones laborales de los policías. Por eso para nosotros tuvimos que iniciar con esa acción de incrementar el sueldo de los policías. Habíamos advertido que si mejoraba la situación, es decir, si los policías obtenían buenos números, se les daba un incremento del 10%. Así fue, entonces se les dio lo comprometido. Después digo que si bajaban los números delictivos, se les daba otro 10%. También la verdad es que respondieron y llegaron ya al nivel de que deseábamos que tuvieran un incremento total de 20%. A partir de ahí, entonces ya nosotros podemos tener autoridad moral para exigirles que se tienen que apegar a protocolos ahora diferentes a los que habían sido entrenados en otras ocasiones. Modificamos, por ejemplo, las formas y los métodos de arresto, de intervención, cuando hay manifestaciones, siempre mantener el diálogo primero, etcétera. Una forma, por eso también fue importante que la academia, de lo que sería la Academia de Policía, ahora 6, tuviera
otra pues ¿Perspectiva? otra perspectiva, sí, donde tuviéramos una formación de proximidad más hacia el ciudadano. Y entonces empezaron a incluir temas en su formación policial como respeto a derechos humanos, sí, perspectiva de género, que era importantísimo, y cambiar los protocolos de actuación en situaciones críticas, difíciles. Los municipios, gobernador, hay muchos todavía policías municipales. ¿Han mostrado reticencia los gobiernos locales para capacitar a sus policías para que vayan en esta misma sintonía? Y si me permite nada más adicionar, cuando vino Leonel Cota Montaño decía que había muy pocos policías en muchos municipios en Veracruz. Sí, la verdad es que sí, ese problema tenemos o nos enfrentamos de que no deseaban muchos ni siquiera contratar nuevos, pero los que existían tampoco llevarlos a certificaciones y que estuvieran debidamente entrenados y con todos los exámenes de confiabilidad. El control y confianza es un asunto que nos permite nosotros saber ese policía pues qué tanto está inmiscuido o no en acciones indebidas, generalmente pues sirviendo a los grupos delictivos. Por eso empezamos un trabajo de certificación, ha ido avanzando. Y luego, también, ¿qué policía vamos a certificar si no los contratan? Ese es otro problema que hemos estado insistiendo en algunos municipios, que contraten policías, pero no a cualquier policía, sino que contraten policías certificados, que los lleven a las academias, que pasen los cursos, que se certifiquen y entonces que estén debidamente acreditados para actuar ya en público, ¿no? en el servicio público. Eso lo hemos ido llevando. Primero también tuvimos que nosotros mismos certificar a nuestra policía y contratar policías. Claro. Nos dejaron 3,000 elementos, hoy tenemos más de 6,000 y estamos también ya, los nuevos contratos deben ser ya policías certificadas de nuestra parte. Y los que quedan también les ofrecimos unas alternativas, por ejemplo, la escolarización, aumentarla, tenemos que buscar que todos tengan por lo menos preparatoria. Okay. Entonces, antes era secundaria o primaria, sí, ¿no? Incluso. A veces era abierto un poco, entonces ahora, vaya, sí mostraban algunos documentos, pero la escolaridad es diferente. Saber leer y escribir, ¿no? Ya era el requisito. Pero eso se ha modificado y ahora lo que buscamos es que tengan ese nivel de escolaridad. Se ha ofrecido cursos, se ha trabajado con el IBEA al interior para que nos ayude a darle pues los niveles que requieran, secundaria y preparatoria. Y va bastante bien ese programa y desde luego después al mismo tiempo irse certificando, ¿sí? Cada vez capacitándose en las nuevas áreas que hemos metido dentro de la formación policial, importantísima esta de derechos humanos. Por eso, pues, ¿qué tan cerca y qué tan lejos de Tulum? Bueno, pues mientras sigamos en esa ruta nos vamos a ir alejando de ese tipo de actuaciones. Ahí yo creo que la actuación policial municipal estuvo totalmente equivocada. Nos ha llegado a suceder, pero también aquí estamos marcando otra diferencia. Nosotros ya no encubrimos ni solapamos ese tipo de acciones. Cuando no es tan grave, es algo administrativo, asuntos internos interviene, y cuando es algo, obviamente, un delito que persigue de oficio la Fiscalía General del Estado, permitimos que haga todas sus actuaciones apegadas a ley para que se esclarezcan y se dé con los responsables. Claro. Eso sucedió, por ejemplo, hace poco con la policía de Atzacan, sí, que lamentablemente un indigente perdió la vida. Había indicios de que había una mala actuación del agente policial y se le detuvo. Ahora está sujeto a un proceso judicial por el presunto delito de homicidio. Perfectamente, Alejandra. Gobernador, la verdad es que hay muchísimos temas para preguntarle al gobernador. Tenemos tiempo. Ha tenido mucha actividad en los últimos días, pero cambiando un poquito de tema, gobernador, sí quisiera preguntarle sobre el tema de las vacunas. Sí. ¿Cómo va hasta el momento el plan de vacunación en el estado de Veracruz? ¿Para cuándo la segunda dosis, que ya los abuelitos están preguntando? Y los maestros, ¿para cuándo sería posiblemente el regreso a clases en el estado de Veracruz presencial? Recordemos que, por fortuna, a pesar de el arrebato internacional de la vacuna que hizo retrasar a todos los países sus planes de vacunación. Sí, claro. No obstante, tenían contratos y este acaparamiento entre las potencias del gran volumen de vacunas, a pesar de todo eso,
el presidente ha sabido moverse a nivel internacional para seguir adquiriendo las vacunas con los contratos que tenemos ya en mano. Eso nos hizo programar de manera diferente el Plan Nacional de Vacunación. Y yo, la verdad que muy acertado la decisión de la Federación de iniciar por el grupo vulnerable a fin de reducir la mortalidad. Eso era lo crucial, porque de esa manera nosotros podemos alentar otras actividades sabiendo que la mortalidad viene a la baja. El Plan Nacional de Vacunación pretende disminuir en 80% la mortalidad. Y la otra parte... Pero que no bajen la guardia, ¿no? Claro, y hay otra que corresponde a nosotros, al gobierno del Estado, que era pues apegarse a ese Plan Nacional de Vacunación. Si está ideado por profesionales, por científicos, pues entonces nosotros adaptarnos a ese plan, de inmediatamente instruir que el Comité Técnico de Salud se abocara a seguir los lineamientos federales, y no hicimos lo que otros estuvieron presumiendo, otros gobiernos estatales que tenían dinero para comprarla, y realmente de una manera muy demagoga bueno, usted se encontró con desabasto hasta del medicamento. Había desabasto y la producción de vacunas no era suficiente, no es todavía suficiente. ¿Cuántas dosis de vacunas se han implementado aquí en Veracruz? No, ya estamos, la última cifra, estábamos llegando a las 400,000 vacunas. Imagínate que estamos ya a la mitad casi de todos los adultos mayores que hay en aquí. Y personal de salud, ¿no? También, sí, que ya está incluido en esa más vacuna. El personal de salud. Y los maestros que se tendrán que vacunar también. Pero eso vendrá después. Aquí hay que explicar bien. A ver. Recordemos que el regreso escalonado a clases será primero cuando se cumpla el requisito de que hemos estado en verde 4 semanas. Ya llevamos el primero. Sí, ya va la primera semana. Ya va a iniciar, faltan. Hasta el lunes es la primera semana. Es la primera semana, bueno, sí. Entonces, bueno, pues ya. Estamos a media semana. Estamos a miércoles. No te adelantes. Y como es semana mayor, se cortó la semana. Porque ya se va a cortar la semana. Bueno, pero ya tuvimos el primer semáforo verde. Sí, el semáforo verde esta semana, de Semana Santa, y después de ahí 3 semanas más en semáforo verde. Cumpliendo esa parte, tenemos que concluir con los adultos mayores. Primero. Sí, primero. Perdón, primero gobernador. Ay, perdón. Y luego, ¿son 4 semanas consecutivas o 4 actualizaciones? O 4 semáforos. 4 semáforos consecutivos. Okay. Consecutivos, sí. O sea, el semáforo federal se anuncia cada 15 días. Exacto. Entonces serían 2 federales. Ya. 2 federales estatal, y 4 locales. El estatal se actualiza cada semana. Ya. Entonces, pero se publica cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Sí, para hacer coincidir con el federal. Sí, claro. O sea, el anuncio federal con el estatal, aunque nosotros vamos actualizando cada semana. 4 semanas consecutivas. La idea es tener una vigilancia muy cercana de todos los parámetros que se van midiendo en la pandemia a fin de prevenir el rebrote. Es que estos días son críticos. Estos días son críticos, porque los expertos hablan de que puede haber un tercer rebrote. Vacunando a los adultos mayores, ¿después vendrían los maestros? Después de terminar los adultos mayores, si seguimos en verde, entonces iniciaríamos con los maestros. Después de los adultos mayores, con los maestros, para que entráramos ya en el plan escalonado de regreso a clases presenciales. Esto va a ser, por ejemplo, hoy trabajamos CECITEP. Con el director del CECITEP planeamos que ellos atienden segundo, cuarto y sexto semestre ahorita. Entonces, estarían segundo, cuarto y sexto, por ejemplo, todos los segundos de un centro escolar, un día. Todos los cuartos, otros días, y todos los sextos, otros días. Y de esa manera, la asistencia a la escuela no es tan ¿Y daría tiempo regresar a clases antes de que termine el actual ciclo escolar, gobernador? Claro, si están estos factores que acaba de explicar. Pero no creo que en mayo se regrese, ¿no? No. Yo creo que esto va a ser en junio. Para el siguiente pero junio, sí lo logramos. ¿Y no concluiría el ciclo en julio, por ahí? O sea, ¿valdría la pena? Lo que pasa es que sí necesitamos que los estudiantes tengan algunos cursos presenciales. Sí, para recapitular, para cerrar el ciclo y también pues un repaso. Es que no necesariamente el dar clases a distancia está siendo... No es el mejor parámetro. Seguido por todos los estudiantes. Exacto. Entonces sí necesitamos que aquellos que tuviesen dudas, requirieran, el maestro o la maestra detectaran que requiere más atención, pues hacer
cursos de regularización lo más pronto posible. Lo más rápido posible, a fin de que vayan a sus evaluaciones y valoraciones. Así es. Para promover el siguiente grado. El INEGI hizo un estudio que 9 millones de estudiantes, una deserción escolar del 2020 al 2021. ¿Usted tiene registro cuál es la deserción en Veracruz de los estudiantes de 9 Depende del de 3 nivel. a 29 años? Sí, depende mucho del nivel. Nosotros observamos que en el escolar estaba superando el 12%. En preescolar, perdón. Preescolar. Sí, muy alto. Por la pandemia, por otras cosas. Lo que estábamos tratando de encontrar, porque la explicación y lo que vimos es que al ser un nivel educativo donde el contacto entre la maestra y la niñez es fundamental. Tiene que ser fundamental, o sea, porque hay una cuestión de desarrollo, de madurez, de habilidades en el niño que tiene que alcanzar durante ese contacto y convivencia con otros. Aislado en su casa, pues aprende lo que en su casa va avanzando, y acá pues hay un trabajo psicomotriz, pedagógico, que despierta en el niño intereses, convivencias, otro tipo de aprendizaje, y también pues la maestra va evaluando en el contacto donde hay que reforzar, va asistiendo al niño en su trabajo. Ese tipo de aprendizaje en el aula es insustituible por más que se haga o se intente en una casa. Y por la edad también es muy difícil que pongan atención, ¿no? Sí, que se queden también la edad, quietos no se los pueden niños. quedar clavados en la tele un buen rato, o decirle, a ver, ponte a hacer la tarea de lo que te diga la tele. Sí. No tenemos esa cultura. Debe haber muchos otros factores, ¿no? Que sean más hijos, la conectividad en el caso del internet, ¿no? Quienes llevan las clases así. Claro, y también el nivel económico de la familia. Sí, y es que aquí fue la pandemia y fue un conjunto de cosas. Entonces, 12% de deserción infantil. Preescolar. Sí, arriba del 12%. Arriba del 12%. Sí, en preescolar, arriba. Y de ahí ¿La andamos primaria? en el 10, Primaria. 8% en los otros niveles. Sí. Secundaria y educación mayor. Por el Así es. estudio de... Donde menos se ha dado es en el nivel universitario, pero también otra cuestión, no en todas las universidades. O sea, las que tienen mayor formalidad mantienen sus niveles de escolaridad, y las que son, digamos, tienen otro tipo de alternativas como abiertas, etcétera, no refrendaron el nivel de inscripción que otros semestres tuvieron. Entonces, si las cosas van viento en popa, en junio pudiera regresarse el ciclo escolar presencial. Escalonado. Escalona. Sí. ¿Y habría las condiciones en las escuelas para que pudieran regresar los alumnos ya a las clases presenciales en ese mes, gobernador? El día de hoy intercambié unos mensajes con el secretario de Educación. Incluso hoy coincidimos en el evento de Los Halcones. Ya vi que le y clavan. platicábamos. Siempre, soy un gran deportista. De ¿cómo no? básquetbol, claro, sí, sí. Entonces, y observábamos que teníamos que hacer un plan de ayudar a nuestras escuelas para rehabilitarlas. Estuvieron mucho tiempo detenidas, el deterioro es importante por haberlas dejado así durante un buen tiempo, o sea, desde césped crecido hasta pues están muy sucias, etc. Algunos robos incluso, gobernador. Sí, robos, tenemos más de, la otra vez me pasé el dato, creo que supera los 50 escuelas. Uf. No es mucho comparado con el total de escuelas que tenemos, pero es un golpe muy fuerte, Claro. porque hay escuelas que las vaciaron. Y además Y aumentó la decidieron. matrícula, ¿no, gobernador? En las Entonces, escuelas de gobierno. Sí. Que pasaron de las particulares Ese a es las otro escuelas públicas. fenómeno que se dio. Sí. Y el hecho es de que para el regreso a clases, aún siendo escalonado, vamos a implementar un plan de ayuda a tu escuela. Se va a llamar, bueno, estamos tratando de elaborar el nombre, pero es de que haz algo por tu ex escuela. Entonces vamos a recurrir es un a programa. los que egresaron. A los exalumnos, a las Que generaciones. egresaron, dice Es buena que idea eso. pues haz algo por tu escuela. Entonces ve, limpia, pinta, cortemos el césped, démosle mantenimiento entre todos. Yo voy a encabezar ese programa, entonces mire, a parar ahí a la anexa a la normal, Ahí estará usted. a la técnica 3, a la oficial B,
regresándole algo de lo que le podemos ayudar por fuera de cosas. Ramsés y yo vamos a ir a pelotear a las escuelas de Vicente Guerrero, vamos o a Úrsulo Galván, ahora que hablabas de escuela. A Úrsulo Galván, al Tecnológico. A Úrsulo Galván, sí, allá en el ETA, en el Tecnológico, en el Cebeta. Eso es bueno. Estuve allá, yo estudié ahí en Úrsulo Galván el 3º, 4º y 5º grados en la escuela que se llama Manuela J. Rivera. Ahí va a ir que también. Primero estaba del lado del río que está hacia Cardel y del lado que está hacia Chachalacas. Ahora se encuentra la escuela, pero ahora que fui, la visité y ya está también el compromiso que había hecho ahí con esa escuela de remodelarla, de ampliarla, de mejorar sus instalaciones. Entonces, ahí ya está cumplido el compromiso. No, Entonces, ya nomás voy a venir aquí a la normal. A la normal, Aquí, a darle remozadita. Acá hice 6º año. En la normal veracruzana. La normal veracruzana. En la anexa a la normal. La primaria anexa a la normal. Sí. Bien, entonces, junio pudiera darse el escalonado. Cumpliéndose el semáforo, 4 semanas en verde, todos los adultos vacunados. Y sí tiene confianza, o sea, digo, yo siento que hay mucha reticencia de la gente. Lo hemos estado viendo en estos primeros días del periodo vacacional, pues las playas abarrotadas y todo. Pero ya hay otra cultura, la verdad es que hay otra cultura. También aproveché el domingo para supervisar obra en Úrsulo Galván y aproveché para ir a Chachalacas. ¿A nadar? Sí, no a supervisar. Es que vamos a hacer una obra ahí. A las dunas. Y de hecho voy a regresar porque vamos a planear bien, algo muy funcional. Queremos hacer una fuerte inversión ahí. Entonces vamos a trabajar, pero como ahorita está el periodo vacacional y era domingo, pues desde muy temprano empezamos a ver la afluencia y ya no pude continuar con la supervisión. Pero sí observé que llegaba gente en sus carros con cubrebocas. Desayuné ahí, en uno de los puestecitos, y pues llegué solo, así me metí solo, y la que me atendía ahí no me reconoció. Entonces, pero inmediatamente me ofreció el gel, me hizo que pisara el tapete que estaba ahí, y vi que las mesas tenían espacio. Entonces yo dije, si así está funcionando esto, y lo observé en otros puestos, dije, podemos atender el turismo. ¿Y si está llegando poco mucho turismo que vaya, que no es nada comparado cuando no hay pandemia. O sea, la verdad que Chalaca se ha convertido en un punto de visita turística muy importante, mucha afluencia. De otros estados. Entonces, si cuidamos esto, la sociedad, y si estos locales de restaurancitos están atendiendo esta parte, se logra. Ya es en pleno, en la orilla de la playa, ya en el mar, pues sí, ya es un poco más complicado. Pero ahí es un espacio abierto que basta con tener la sana distancia. Sí. Entonces, si la gente va con esa idea de cuidarse, se puede convivir. Y de preferencia no ir. Eso es lo que recomienda el doctor Roberto Ramos Salor. Exactamente, pero decía, pues no vayas, lo dijo anoche. Sí. De preferencia, pues no ir. Siempre. Te dice la familia veracruzana, no vayan. Sí, así es. Entonces, dejemos que quienes no han visto el mar, pues vayan allá. ¿Y tú a qué playa vas a ir? Yo, vamos a estar aquí, señor. ¿La de Perote? No, creo que. No, esa se secó, lamentablemente, pero vamos a estar aquí al pie del cañón. ¿La laguna de Chichica? A 8 millones. Ahí podemos estar también. O a Pancho Pozas en Alto Tonga, ¿no? Sí. Está cerquita del río. Ya lo están anunciando. Pero ya en la conurbación Veracruz, Boca del Río, gobernador, sí se está viendo. Sí, de que llega a haber afluencia, la llega a haber. Sí hay. No es sencillo porque tenemos el semáforo en verde. Sí. O sea, tenemos una situación epidemiológica que viene a la baja. Entonces, tampoco funciona cerrarse totalmente cuando tienes esas condiciones. Tenemos que controlarla, regularla, y eso es importante. Y si la sociedad lo va aprendiendo, lo va asimilando, con eso bastará para que no tengamos un rebrote como el primero. En Veracruz tuvimos la fortuna de que el segundo rebrote no nos llevó al rojo. Las medidas preventivas funcionaron. Yo creo que finalmente sucedió algo así, de que la gente dijo, bueno, pues ya nos aventamos la pachanga de diciembre, el convivio y eso, ahora tenemos que aguantar. Y se encerraron, las medidas preventivas funcionaron, y sí se sujetó la población a eso, y dio lugar a que no llegáramos al rojo.
O sea, nunca se llegó al tope en todos los hospitales. Unos subían, otros bajaban, se mantenían altos, pero ahí fue controlable. Esperamos que ya con la vacunación, ya en marcha, etcétera, ya el brinco no sea tan grande y sobre todo la mortalidad disminuya. No olvidemos que sigue siendo un riesgo el coronavirus. La pandemia está vigente, o sea, eso no hay que olvidarlo. Tener siempre en mente que el salir es un riesgo. Y entonces asumamos las medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio. Y las restricciones que hicieron ustedes hace un mes funcionó en los centros de los municipios importantes y la gente creo que ha ido en esa ruta, ¿no? Hacerlo conscientemente ahorita en la época vacacional también es un respiro para la economía, ¿no, gobernador? El hecho de que lleguen turistas. Esa parte también tenemos que mirarla. Pero que se haga... también mirarla, porque quizá para algunos quedarse en casa no signifique ningún sacrificio adicional, pero para otros significa la falta de un ingreso. Claro. El no tener ese día para resolver la alimentación, el trabajo que viven del turismo. Muchas casas, y me dicen. Entonces, tenemos que permitirlo, pero regulado. Cuidando las medidas sanitarias. Permitir que vengan, pero con su respectiva sana distancia. Así es, con sana distancia. Lo recomendable es que no vengan, pero si ya vienen, que sigan las restricciones. Que sigan las restricciones. Y lo estamos logrando. O sea, yo pienso que la afluencia que se observa sí es mucha, pero no es lo que sería si no tuviéramos esta pandemia. Incluso se hablaba, gobernador, de coordinarse con los municipios, por ejemplo, en el caso de la zona conurbada. Suena complicado coordinarse con esos municipios. ¿Por qué lo dices? Bueno, yo digo lo que leo. Yo digo lo que leo. No, digo, pero se hablaba incluso de regular el ingreso de bañistas, ¿no? A las playas de uso recreativo. Sí, lo que hicimos fue que los alcaldes nos ayudaran para observar algunas medidas adicionales que ellos pudieran tomar a fin de regular. Entendí que el de Boca del Río, por ejemplo, limitó la entrada de bañistas. Eso no la prohibió, sino que limitó donde está su competencia para acceder a las playas. Eso pues limita la presencia. Que es la mayor parte de las playas de uso recreativo. Entonces, eso quiere decir que sí habrá presencia, pero en mucho menor número. Luego aquí alrededor del acuario, sí, también la gente se puede dispersar a fin de que no esté enfocada en un solo punto. El playón de Hornos. Sí. Y hacia Antón Lizardo, igual manera. Y las palapas, todo eso, pues deben tener consumo. Es que si nosotros también matamos ese tipo de comercio, pues hay gente que vive alrededor de ese tipo de comercio. No, la pandemia se extendió ya más de un año, ¿no? Y lleva mucho tiempo, entonces va a tardar. Debe ser esta parte en la que tú regulas. Entonces, por eso convocamos a la participación de los 3 órdenes de gobierno. Lo que nosotros sacamos en el decreto de no te confíes, cuida tu salud, tiene que ver con esa parte donde evite las aglomeraciones. O sea, está bien, permítelas, pero evita las aglomeraciones, que no haya los pachangones estos que se hacen los conciertos a la orilla de la playa, o los eventos festivales, eventos playeros, esos no. Esos no. Que la familia pueda asistir, pero que tome su distancia con otra familia, etcétera, Hay mucha etcétera. playa además, ¿no? Y de esa manera, nosotros tenemos 742 kilómetros de playa. Cabemos bien. Sí, casi Costa toda, Esmeralda, ¿no? casi toda se puede. O sea, entonces, si hay ese esparcimiento con sana distancia y medidas sanitarias, todo bien. Pudiera ser que sí se nos eleven algunos casos, pero a un nivel todavía controlable. Y si alguien dice, bueno, yo no quiero arriesgar, pues lo mejor es eso. Pues sí, porque si estamos en semáforo verde y se disparan, entonces por mucha vacunación pues no se puede llegar a las... Sí, somos pocos los estados en semáforo verde, pero ahí vamos a estar insistiendo en esta parte. Y la mayoría lo está atendiendo, la verdad yo lo veo. O sea, si hay 200 y ves que están ahí, pero hay como 3,000 que simplemente decidieron ese día no ir y están cuidándose. Y están de manera escalonada. Y eso es lo mejor. Señor gobernador, el próximo domingo ya inician elecciones en Veracruz, tanto federales como estatales. En medio país también ya va a llevarse. Bueno, federales nada más, ¿no? El domingo. Federal sí, pero en algún momento también estarán las estatales. ¿Cómo está Veracruz? Yo sé que usted convocó a un acuerdo estatal, Veracruz por la Democracia, donde invitó a los actores políticos, a los organismos públicos descentralizados. No todos fueron
a la firma, algunos partidos políticos sí fueron. ¿Cómo está Veracruz? ¿Cómo está Veracruz en cuanto a la semaforización, pero de lo electoral? ¿Es un foco rojo en materia electoral por la violencia política que ha habido? Hoy, por ejemplo, hubo un atentado en Astacinga de una expresidenta del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo vamos en ese asunto? Y también en otro rubro se habla de que el exsecretario de Gobierno lo tildan como un preso político. ¿Cómo está este acuerdo que ha convocado el Gobierno del Estado y cómo vamos en cuanto al número, en cuanto al proceso electoral? ¿Es un punto rojo Veracruz? No, sí, de ninguna manera, porque tenemos otra intención quienes ahora gobernamos. Primero, ser respetuosos de todos los partidos. Hemos hecho la política durante 2 años sin miramiento de colores. En la conferencia de prensa, por ejemplo, en una pregunta que me hacían sobre los apoyos que da el DIF, lo hemos hecho con todos los municipios, pues nada más para decirles que nosotros, gobiernos municipales salidos del partido que me postuló, son solo 17 y hemos atendido a los 212 municipios, entonces es claro que no. ¿Y el cambio en el DIF, a qué se debió el cambio de Rebeca Quintanar? Bueno, antes de eso termino. Y estas formas de gobierno, de hacer obra pública también, sin ver si eres de un partido u otro, sino más bien dónde se necesita, qué impulsa el desarrollo regional, qué obra es importante. De esa manera, todos los alcaldes fueron entendiendo que teníamos otra intención. Yo incluso he sido respetuoso con el alcalde del puerto de Veracruz. O sea, la verdad, yo nunca me he dirigido a él con improperios ni nada. Y al contrario, sí, mantenemos nuestras diferencias, eso claro. Es normal. Pero el respeto es la base. Pero es la institucionalidad la que me obliga a mí a atender. Hemos ido allá, ha sido invitado a actos cuando ha venido el presidente de la República, ha estado presente. En fin, hemos dado muestras muy claras de que nosotros gobernamos de esta manera. Un ejemplo más, en Boca del Río, el Festival de la Salsa se lo llevaron por cuestiones políticas a Coatzacoalcos. ¿Cierto? Sí, nosotros no. Y mira que también el que preside el gobierno municipal ahí no surgió de su partido. Sí, de su partido. Entonces, y estuvo apoyando la vacunación, además. Estuvo apoyando la vacunación. Todos los alcaldes han apoyado la vacunación. Ahí, en ese sentido de la vacunación, no ha habido un alcalde que se opusiera. La verdad que todos, de diferente manera, pero todos han aportado. Hasta pues en eso también. O sea, nosotros no estamos diciendo cuál fue la primera ciudad más grande que se vacunó. ¿Veracruz? Sí, Veracruz. Puerto de Veracruz. ¿Cuándo es la segunda ¿Por qué? Porque la vacuna? razón no es política, la razón es epidemiológica. Claro. Y es lo que nosotros planteamos en el comité cuando estaba el delegado de Bienestar, la teniente coronel delegada de las vacunas del plan aquí en Veracruz, los de CESBER, bueno, la Secretaría de Salud del Estado. Todos concluíamos en cuestiones epidemiológicas. El color del partido por más aparte. Entonces, eso ha hecho que exista confianza. O sea, ya se maneja de otra manera la política en Veracruz. Con nosotros es diferente. Tenemos que gobernar para todos. Y nos lo pusimos en práctica de esa manera. Por lo tanto, eso ha hecho que exista confianza al grado tal de que ahora en la convocatoria pues ya van más de 100 presidentes municipales. O sea, la mayoría de los presidentes municipales ya van a firmar. Ya firmó. Ya firmó. Ya firmó. Hoy en la mañana el secretario estaba por reportar. Su último corte eran más de 106, me parece. Entonces, pero con actas de cabildo en la mano. O sea, que sometieron a la decisión de cabildo eso y lo entregaron. Hay otros que han dicho que sí, pero falta todavía su acuerdo de cabildo. O sea, tenemos más de quienes han manifestado que sí van a firmar. Se participó de la mayoría de los partidos políticos. Sí. Se participó de los grupos religiosos, de todos los grupos religiosos. Fungió como testigo el presidente del Consejo del OPLE. Sí, Alejandro Bonilla. Alejandro Bonilla. También la del Tribunal Electoral. La del Tribunal, como testigos, los 3 poderes, firmamos. Entonces creemos que... ¿Las iglesias también entonces? Sí, las iglesias todas. Sí, porque tenemos compromiso. Las elecciones deben ser un compromiso todos. Sí se ha logrado externar y por la voluntad que hemos mostrado
que las próximas elecciones son un asunto de todos. ¿Y los partidos que es no una quisieron, cuestión democrática? Los partidos que no quisieron firmar. Pues están en su derecho. La verdad también tengo que ser respetuoso. Si yo utilizara otras formas de combinar persuasión a decirles firmen, tal vez los tendría firmando, ¿sí? Pero ya son otros tiempos. Pero son otros tiempos, es otros caminos. O sea, no tengo por qué hacerlo, tengo que ser respetuoso de sus planteamientos, escucharlos, escuchar por qué no, ¿sí? Y respetar la opinión, ¿sí? Podremos tener otra. El gobierno es represor. Es parte de la democracia. Es lo que tenemos, claro que sí. Y hablando ya, pasando al tema que dices sobre el caso de Rebeca Quintana, Rogelio, directora de... No, de Rogelio primero. De Rogelio, bueno, ya lo sabemos, ya sabemos, es el caso. Y de Rebeca, bueno, no, ella por asuntos personales decidió... Pero fue muy sorpresivo, ¿no, señor gobernador? Fue muy sorpresivo. Bueno, es que luego estos asuntos personales así son. Así son. Sí, la verdad que es una gran compañera. Es una persona que venía ocupando cargos desde abajo. Conocía muy bien el DIF. Y pues más que nada, tenía la voluntad de servir, apegada a las reglas de operación, con las políticas que hemos marcado nosotros, de atender a todos, etcétera. Continuar el trabajo de la anterior encargada del DIF, directora general del DIF, y seguir, impulsar. Incluso ella le puso su sello personal porque en el trabajo de tierra y campo ahí la veías dirigiendo, pero abajo. Ella también yendo a los lugares, poniéndose el overol, vamos. Exactamente. Entonces, eso obviamente en tu equipo de trabajo lo contagias y entonces empiezas a obtener los resultados, empiezas a duplicar los resultados. Esa parte era importante. Entonces, en un momento me externó su renuncia, motivos personales. Yo tengo que ser respetuoso, yo en otras circunstancias no se la aceptaría, pero está bien, ella tuvo algunas situaciones que tiene que atender ahora de manera personal. Perfecto. Y eso no implica que no pueda después regresar una vez que supere esa situación. Mire, ahorita que va a intervenir Iván, y ya para cerrar la cuestión electoral, los partidos que no firmaron argumentan que, de hecho, alguna pregunta que realizaste al gobernador en otras emisiones, que cuando iba a haber un acercamiento con los partidos políticos, usted siempre se manifestó al margen y respetuoso con los partidos. Argumentan que nunca hubo un acercamiento por parte de usted, y también otros argumentan que el gobierno ha sido represor por lo que pasó con Rogelio Franco y por otras cosas. ¿Qué le dice usted a esos partidos? Bueno, primero, pues no es así. O sea, claramente yo le indiqué a la vía, que era el secretario de gobierno, a quien autoricé se reuniera con todos los actores políticos, independientemente de si conforman un partido político, una asociación política o son actores que actúan de manera, a hacer redundancia, están de manera independiente en el ambiente político, que también lo hiciera, sin odios, sin nada, que escuchara, y que eso iba a permitir que nosotros fuéramos atendiendo lo que en nuestras atribuciones esté. Y todos los partidos políticos tienen la puerta abierta para que se comuniquen con el secretario de gobierno. Con el secretario de gobierno. Y sean atendidos de todas maneras. Yo tengo una parte ejecutiva que debo cuidar, porque me reúna con uno o no, ya da una guía política diferente. Soy el ejecutivo del Estado y vayan a pensar que ahí fue cuando acordamos algo. Oscurito, ¿no? Pues mejor, mejor no. Suspicacias. Ahora, en un domingo quizá pueda reunirme con algún dirigente, pero tendrá que ser en otra circunstancia. Yo ya para cerrar, les prometo que ya para cerrar lo electoral. Él va a preguntar. Nada más, ¿el gobernador va a ser respetuoso en la contienda electoral? ¿No va a meter las manos en la contienda electoral? No, eso también, bueno, pues eso es parte del Acuerdo Nacional de la Democracia que hicimos con el presidente de la República. Que seamos respetuosos del sentido popular del voto. No vamos a ir a comprar votos como se hacía unas administraciones antes. ¿Desde antes? Desde que yo llegué antes, ¿sí? Ya no va a haber esa compra del voto, ¿sí? No vamos a elegir presupuesto, desviar estas cajas de miles de millones de pesos para ponerlas a ciertos candidatos o partidos. Eso ya no va a suceder. Gobernador, un poquito relacionada a la pregunta de Ramsés.
usted no va a aparecer en la boleta este año, pero sí está consciente de que forma parte de este proceso en el sentido de que la ciudadanía va a calificar sus 2 años y los meses que lleva de administración. Como gobernador, ¿usted considera que hizo la tarea, que va a poder aprobar ese examen? Sí, sin duda. Pero yo creo que en esta elección quien va a estar más sujeto a la aprobación es el presidente, porque es la primera elección más grande de la historia que va a enfrentar el país. Entonces, es inevitable que pues, los medios de comunicación solamente que no refieran a lo que está pasando en todo el país. Pues todos hablan de pues, los 15 gobernadores que van a estar en disputa, las gubernaturas que van a estar en disputa, pues creo que hablaban de más de 20,000 cargos. Sí. Además, imagínense que Veracruz tiene más de 1,000. Sí. ¿No? Entonces, todo esto pone en un contexto nacional a todos. Y por lo tanto, la valoración va a ser a nivel nacional. Pero ahí la población pues, tendrá la libertad de decidir también lo que realmente está en disputa. Tendrá que tener referencias de cómo fue el pasado, cómo está ahora el presente, y ellos buscarán las ofertas políticas que más les convenzan. Creo que hemos ido aprendiendo en esta, yo le llamo así, incipiente democracia que surgió en el 2018. La gente ha ido aprendiendo a ejercer su voto de manera libre, y esta va a ser una buena oportunidad. Por eso también el llamado del presidente es inédito en este sentido, porque antes no era así. O sea, el presidente, valiéndose de su mala fama o buena fama, intervenía en la elección, ¿sí? A favor de unos. Hoy el presidente ha anunciado que va a respetar la veda electoral, cosa que no hicieron los otros gobernador anteriores. Perdón, ¿y en la selección de candidatos, Cuitlava García también se mantiene al margen? ¿No? Por eso la decisión de pedirle a los colaboradores del gabinete que no se fueran de candidatos, ni de candidatas, que hiciéramos el compromiso de continuar el trabajo que tenemos en el gobierno del Estado, y mira, se está cumpliendo. Entonces no se va a ir Cisneros a diputado. Nadie, no entra ninguno, Carlos Juárez como secretario de gobierno. No, nadie, ninguno. No, al que estaban postulando era... ¿Quién era? A Francisco Ampudia, ¿no? Enrique Ampudia. Enrique Ampudia. Pero pues eso nada que ver con usted. No, yo no lo conozco, Yo le dije, no, ¿cómo voy a poner a alguien? Pero no sé a quién se le ocurrió. Quizá no supo que no lo conocía. Entonces, para que quede claro, el secretario de gobierno sigue siendo Eric Cisneros. Y eso va a garantizar, pues ya de entrada, que no existe esa parte, esa connotación que se tiene, que desde el poder se están decidiendo las candidaturas. Pues yo pude haberle dicho a alguien, pues sabes qué, no, vete, y casi seguro que va a estar ahí, ¿no? Esas partes son las que nosotros hemos ido dejando como una marca de que nadie llegó a encumbrarse en el gobierno para después irse de candidato. Era parte. Bueno, ya después de que pase pues ya todos son libres, ya verán qué harán con su vida pública. Pero hasta el 2024 tienen que cumplir. Mientras tendrán que estar ¿No hay cambios en el gabinete entonces? Ahorita no hay cambios en el gabinete, no habrá, todos van bastante bien y estamos dando resultados. Y ya, pues, los partidos decidirán sus candidatos, pues, también será responsabilidad de ellos. Cuando los tiempos... O sea, eso va a ser muy importante, que va a ser responsabilidad de los partidos el tipo de candidato que saquen, porque después nos quieran echar la culpa a nosotros, ¿no? Decir, a ver. Sí ha habido un llamado incluso a que se acerquen a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Los candidatos que requieran protección. No, más bien lo que nosotros hemos hecho es, en este acuerdo, que todos cuidemos la elección, es decir, que un partido, por ejemplo, pues no postule a alguien que trae una fama de estar bien apergollado con la delincuencia organizada, o sea, que no vayan a postular a un jefe de plaza, etcétera, etcétera. O sea, que realmente cuiden eso, que la sociedad se mantenga muy alerta de eso para que con su voto también pueda
detener ese tipo de cosas. Porque hay preocupación, ¿no? Si ven que alguien pues está Entonces, foco juntándose rojo no. con los malosos, no lo hagan, porque no quieran después echar la bolita al gobierno diciendo, ay, es que mira, me mataron a este. Oye, pues sí, pero se agarró a balazos con el otro jefe de plaza, porque eran jefes de plaza y se encontraron en un punto. O sea, claro, no podemos hacernos responsables y andar cuidando ese tipo de candidatos. En definitiva, yo ¿Usted recomienda que los candidatos sean incólumes? Pues que los partidos los elijan así, pero si no lo llegan a hacer, pues que sea responsabilidad de ellos, no de nosotros, porque nos aviendan la bolita a nosotros, si nosotros no estamos eligiéndolos. Claro. ¿Sí? Entonces, que sea esa parte, y lo que sí nos corresponde es garantizar la seguridad del proceso. Para eso sí vamos a estar muy atentos, vamos a estar implementando operativos para que dentro de la seguridad que se le ofrece a la ciudadanía sea también la seguridad de los candidatos. No tiene que ir específica a cuidar candidatos. Pues son más de, nada más imagínense que son más de 1,000 cargos. ¿Por cuántos partidos? 14. 14 partidos, ¿no? O sea, ¿cuántos estaremos cuidando? 14,000. 14,000 personas. O sea, ¿cuántos policías tenemos? Ni con la Guardia, o sea, apenas tendríamos con la Guardia, lo que es la Guardia Nacional, Sedena, Marina, SCP, pero algunos van en Fuerza Civil. Coalición, gobernador, así que nos ahorramos unos candidatos. Y Policía Municipal, entonces, bueno, ahora ya van en coalición. ¿Quiénes van en coalición? ¿Quién van juntos? Los que van juntos. ¿Quiénes son? El PRI, el PAN y el PRD. No, estás bromeando, ¿cómo va a ser? ¿A poco van juntos el PRI y el PAN? Pues eso nunca había pasado, PRI, PAN y PRD. ¿Y ahora juntos? El PAN y el PRD, pero ahora el PRI también. No, debe estar bromeando. Pues están haciendo la coalición. ¿PRAN y PRI van juntos? Ahorita sí. Bueno, el PRD y el PAN PRD en algún también. momento, sí. Pero casi nunca habían estado juntos. No puedo decir mi opinión personal. Oiga, y cuando te pasen los tiempos electorales, señor gobernador, ¿va a volver a reincidir en la reforma electoral? Cuando se den los tiempos legislativos. ¿Cómo dices? ¿Va a reincidir a que regrese la reforma electoral? Vamos a insistir. Es que la reforma electoral tiene otro asunto importante, que es reducir el gasto en campañas, en partidos políticos. Eso es muy importante, que los procesos electorales no cuesten tanto a la ciudadanía. Sí. Ese es demasiado dinero y ya hemos demostrado, yo mismo demostré cuando fui candidato, que no es necesario gastar tanto para triunfar. Es que vamos a tener elecciones. Yo 2021, fui candidato a diputado. 2024 y 25, ¿no? Porque yo fui candidato a diputado federal. Sí, 15. Y no 15 me gasté ganó. De las lanísimas que pretenden. No, ya estaban haciendo fiestas cuando ganó usted 3-1. Entonces, ¿cómo? Los que pensaban que iban a ganar ya estaban haciendo verbena cuando usted ganó 3-1 en el 2015. Como entonces, esa parte se queda demostrada que sí se puede convencer a la ciudadanía de otra manera. Hay que apostarle a la conciencia ciudadana. Es formativo, claro, esa parte. Entonces nosotros sí vamos a volver a insistir en una reforma electoral, ya no con la misma contundencia como la que pretendíamos, porque pues ya se nos metió el siguiente proceso en el 2025, que era algo que queríamos ahorrar. Nos quedan 3 minutos. Sí, necesito preguntar. Lo de los halcones, es que regresa. ¿Y para qué la dejas al último? Pues, ya ve cómo era el tema principal. Era lo principal, yo casi vine. Que venían los Lakers a jugar aquí. Al chango ahorita que venga. El chango, la mascota oficial. No, que se espere tantito el chango. Halcones otra vez en Jalapa. Sí, te comentaba fuera de cámaras que estuvimos haciendo muchas reuniones para tratar de reactivarlo. Aquí hay que reconocer la labor del secretario de Finanzas, que tuvimos que generar las condiciones. Por ejemplo, ¿cómo podría explicarse que un equipo de básquetbol viniera otra vez a la Universidad Veracruzana y la Universidad Veracruzana tuviera las deudas que tenía? No, pues no. Dices, oye, pues primero, ¿no? Claro. Entonces ahí el secretario de Finanzas, pues decidimos devolverle a la universidad lo que se le debía para que a su vez ella pagara sus deudas. Eso trajo una buena relación entre el gobierno del Estado y la rectoría. Después también buscar a empresarios que se convencieran de que vamos a estar dándole todo el apoyo desde el gobierno del Estado a quienes se aventaran el compromiso de revivir. Que no implica dinero público, ¿sí? No. Ni el águila, ¿verdad? Es
Ni el Águila tampoco. Ningún gasto adicional. Ya. En el Águila sí, porque nos pidieron el estadio Beto Ávila tuviera las condiciones que piden para el nivel de la liga. Ya. Y eso ahí sí tuvimos que hacer, pero es una manita de gato sobre algo construido. Sí. O sea, es un ahorro, no es lo mismo. Pero no pagará las nóminas el gobierno del Estado. Eso era lo importante y por eso también la rectora pues se anima a apoyar en el caso de los halcones, porque dice, bueno, a ver, ¿quiénes van a pagar? No, pues van a ser los empresarios. Y a partir de ahí dijimos, ¿y para Veracruz? Adelante. ¿Después habrá halcones también? ¿Mande? ¿Para el puerto de Veracruz después habrá halcones también? Primero Jalapa. Vamos que salga este. Es que ya están preguntando también No, al Veracruz. rato van a salir con halcones de perote. Perote, esa también estaría bien. Los paperos de perote en el los equipo de paperos béis, ¿no? Ándale. Un equipo ¿Y de el béis. fútbol? Ya, que lo patrocinen. ¿Verdad? Los empresarios que patrocinen, se nos terminó el tiempo, señor gobernador. Nos quedó pendiente el hospital de Perote, era pregunta Mira, obligadísima, Bueno, Ramsés. en los hospitales de Perote ya. Vamos a rehabilitar el hospital de perote. Perfecto, eso, una del heroico Colegio Militar. ¿Regresa, gobernador, en otro momento? Sí, claro, con gusto. Muchas gracias. ¿Paisana, regresas? Claro, si me Iván, vuelven a invitar aquí regresamos. estaremos con gusto. Pues, El gobernador habló sin tapujos, como siempre, frente a usted, a 8 columnas. Gracias y buena noche.